Buen día, estimado amigo, hermano que nos escucha en esta hora. Le damos la bienvenida a esta su Iglesia Cristiana Josué de Panamá, en donde estamos desarrollando una serie de lecciones que nosotros denominamos lecciones básicas que todo creyente debe conocer para poder afianzar su fe y crecer en el conocimiento de la palabra. Si usted ha llegado hasta esta lección número 3, que es la que vamos a estar desarrollando el día de hoy, es porque usted ya ha dado las lecciones 1 y 2. En las lecciones anteriores hemos podido hablar sobre la seguridad de la salvación y cómo es posible crecer en la vida cristiana. Entonces, estos dos temas anteriores nos dan más conocimiento para poder entrar en un tema un poco profundo, pero que es de mucha edificación para todas nuestras vidas, que es el Espíritu Santo. Vamos a hablar sobre el Espíritu Santo y vamos a ver cómo es Él nuestro ayudador. Ese es el título de la lección número 3 que está viendo en pantalla, el Espíritu Santo nuestro ayudador. Como siempre vamos a ver unas tareas, ¿verdad? Tenemos algunos capítulos para leer. Vamos a leer Juan 15, al 21. Estos son los libros, los capítulos que usted debe leer. Normalmente tomaría uno por día hasta completar la siguiente semana, que es en la que usted pudiera desarrollar una siguiente lección, ¿verdad? Pero en este caso usted tiene acceso a ellos en cualquier momento y puede leerlos como mejor pueda usted hacerlo. Entonces, al terminar, usted va a ir marcando cada uno, ¿verdad? En esta hojita, ya sea que tenga el PDF de manera virtual o que tenga la hoja física, usted puede ir marcándolos y cumpliendo entonces con esta tarea, ¿verdad? También hay un versículo para aprender. Vamos a aprendernos el versículo de Efesios 5:18, que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Como parte introductoria vamos a ver algunos versículos, ¿verdad? Que nos hablan, nos van a entrar en contexto en lo que es el Espíritu Santo y vamos a verlo en su hoja, en este recuadro. Vamos a leer la mayoría de los versículos, no todos. Aquellos que no se leen, usted entonces pueda escudriñarlos más tarde o cuando tenga el tiempo, ¿verdad? La primera parte de este párrafo dice: la noche antes de su crucifixión, Cristo prometió a sus discípulos que no los dejaría huérfanos, sino que vendría a ellos. Esto lo vamos a ver en Juan 14:18. En lo que nosotros lo tenemos aquí en pantalla, usted puede tenerlo en su Biblia, ya sea física, también puede tener una Biblia electrónica. Entonces vamos a ver el primer versículo. Juan 14:18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Qué nos estaba hablando aquí? Era en el tiempo en que Jesús iba a ser crucificado. Él sabía que iba a ser crucificado, entonces le dice a los discípulos que él se iba a ir, pero que iba, ¿verdad?, a enviar a nosotros, ¿verdad? Lo que vamos a ver un poco más adelante, que es el Consolador. Entonces, aclaró que vendría a ellos por medio de otro Consolador, a quien el Padre enviaría en su nombre. Esto lo vemos en Juan 14:26. Busquemos Juan 14, el versículo 26, que lo vemos aquí. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí podemos ver otro nombre con lo que se le conoce al Espíritu Santo como el Consolador, quien fue enviado por el Padre, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos tener a esa persona, ¿verdad? Que está, vamos a ver cómo está más adelante, en nosotros, para consolarnos. Bien, a este otro consolador se le llamó también el Espíritu de verdad. Vamos a ver en Juan 14:17 por qué se le conoce como el Espíritu de verdad. Dice así: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Nuevamente aquí, pues nos habla de cómo el Espíritu Santo es un espíritu de verdad.
Él es el que nos lleva a toda verdad. Y está en nosotros, ¿verdad? Esto era lo que estaba diciendo aquí Jesús en su palabra. El capítulo 15, 26, nos dice así. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Aquí estaba claramente Jesús haciendo, ¿verdad?, mención de que iba a venir esa persona que iba a dar testimonio de él. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio que nosotros somos hijos de Dios. Entonces, asimismo, eso iba a servir de testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Bien, entonces, dice que el Consolador es el Espíritu de verdad y es el Espíritu Santo. Lo podemos ver en Juan 14, 26. Aquí dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bien, yéndonos un poco más adelante, en el libro de Hechos se habla sobre el día de Pentecostés. Esta fue una promesa cumplida del Señor, en la cual el Espíritu Santo vino a la iglesia, a todos los creyentes, y desde esa fecha está en todo hijo de Dios y en toda congregación cristiana como el divino ayudador. Es de suma importancia, pues, que entendamos nosotros bien cuál es nuestra relación con el Santo Espíritu de Dios. Esto lo podemos ver en todo el libro, el capítulo 2 del libro de Hechos. Del 1 al 41 pueden encontrar ustedes mayores detalles de ese gran acontecimiento y les va a servir mucho de edificación en este aspecto de la palabra. Bien, ahora vamos a seguir la misma dinámica de las otras lecciones. Nosotros vamos a leer cada pregunta y en cada pregunta usted va a encontrar una línea. Ahí usted va a poder anotar la respuesta, porque cada una son preguntas que debemos contestar y usted las puede anotar. Estas preguntas les recomendamos que nos las envíe a nosotros a través de la persona, pues que ustedes estén siendo discipulados para que podamos entonces revisarlas. O cualquier duda ustedes puedan aclararlas, por eso les recomendamos que guarden las anotaciones y puedan verlas con esa persona. Bien, entrando a la pregunta número 1, podemos ver en Juan 16, del 7 al 8, ¿quién nos convence a nosotros de pecado? Vamos a entrar en Juan 16, del 7 al 8. Dice así. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a nosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí podemos ver en la primera parte del versículo, ¿verdad? ¿Quién va a venir? Él está hablando de que vendría el Consolador. Si Él no se fuera, entonces no se hubiese dado ese acto de venir el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces Él viene y va a estar con nosotros, ¿verdad? Y va a convencer, que es lo que está haciendo en estos momentos. Es el Espíritu Santo el que nos convence a nosotros, ¿verdad? De pecado, de justicia y de juicio. Entonces allí en la primera pregunta usted va a poner el Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado. Avanzamos a la pregunta número 2. ¿Quién nos habilita para poder llamar a Jesús Señor de nuestras vidas? Vamos a leer 1 Corintios 12, 3. Dice así. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aquí podemos entonces, en la segunda pregunta, nuevamente colocar el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos habilita a nosotros a reconocer y poder decir que Jesús es nuestro Señor. Si nosotros no hemos recibido el Espíritu Santo, no podemos hacer esta afirmación, ¿verdad? Entonces, de igual forma, en Juan 3:8, el individuo que ha comenzado la vida cristiana es descrito como aquel que es nacido de Él. Vamos a ver qué dice Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
aquí vamos entonces a poner todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿verdad? Es aquella persona que ha comenzado su vida cristiana, ¿verdad? Que ha recibido el Espíritu Santo, es aquella persona, ¿verdad? Que es nacida del Espíritu. La pregunta número 4 nos hace la siguiente pregunta. ¿Por qué somos hijos? Porque somos hijos. ¿A quién envió Dios a nuestros corazones? Vamos a ver en Gálatas 4:6, ¿qué nos dice? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, en esta pregunta, vamos a colocar aquí el Espíritu Santo nuevamente. ¿A quién envió Dios a nuestros corazones? Podemos verlo en ese versículo, al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos permite tener ese acercamiento con el Padre, que podamos decirle, Abba, Padre. Abba, Padre quiere decir papito. Entonces tenemos ese privilegio, ¿verdad? De contar con un Padre amoroso, un Padre bueno. Y es a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que está en nuestros corazones que podemos tener ese privilegio. La pregunta número 5 podemos verla en Romanos 8:9. ¿Cuál es la posesión de todo creyente en Cristo? Vamos a ver aquí qué nos dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Podemos entonces aquí colocar en la pregunta número 5, ¿verdad? Vivir conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Esto es algo que nosotros debemos como creyentes poner en práctica siempre. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa es nuestra guía. Allí es donde nosotros podemos vernos reflejados y saber si lo que estamos haciendo es correcto, si le agrada a Dios o si hay algo en nuestra vida que debemos cambiar. Entonces, utilicemos siempre de referencia la Biblia para nosotros poder examinarnos, ¿verdad? La pregunta 6 nos dice así, ¿qué hemos recibido todos los creyentes en Cristo? Aquí está en Romanos 8:15. Vamos a ir a Romanos 8, el versículo 15 nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Nuevamente aquí podemos ver esta afirmación, es muy bella que nosotros tenemos acceso, ¿verdad? Tras el Espíritu Santo al Padre, un Padre bueno, amoroso. Entonces en esta pregunta número 6, ¿qué hemos recibido todos los creyentes en Cristo? Hemos recibido un espíritu de adoración. Con ese espíritu, a través de ese espíritu de adoración, nosotros podemos presentarnos delante del Padre y podemos contarle, ¿verdad?, cuáles son todas nuestras necesidades, pero esto solo sucede para aquellos que creemos en Cristo, ¿verdad? Entonces, avanzando a la pregunta número 7, vamos a ver en 1 Corintios 2 cosas importantes acerca del Espíritu Santo. Vamos a leer 1 Corintios 6:19. Dice así, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí podemos ver entonces, en el primer versículo, el 19, que nuestro cuerpo físico es templo del Espíritu Santo. Allí podemos llenar entonces, en esa rayita, que nuestro cuerpo físico ya no es nuestro, ¿verdad? Nunca ha sido nuestro, ¿verdad? Porque tenemos un creador. Pero al venir a ser hijos de Dios, entonces ya pasa a ser templo del Espíritu Santo. Y la segunda parte de esta pregunta nos dice que el Espíritu Santo está en nosotros, ¿verdad? Esto es una afirmación, ¿verdad? Que nos dice que Él está dentro de nosotros, que es parte de nosotros. Pasando a la pregunta 8, en Efesios 1:13, nos dice que cuando creímos en Cristo, todos fuimos, vamos a ver aquí, con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a ver qué nos dice este versículo. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces podemos aquí nosotros llenar como respuesta, todos fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El versículo 14 también, si leemos un poco más, nos dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aquí podemos ver entonces en la pregunta 9, ¿verdad? Nos indica que el Espíritu Santo es las arras, ese depósito, ¿verdad? Que el Señor Jesús ha hecho, ¿verdad? Por nosotros. Cuando fuimos comprados, dice su palabra que nosotros fuimos comprados a precio de sangre, ¿verdad? Entonces, ese es el depósito que es parte de nuestra herencia. Entonces, avanzando a la pregunta número 10, según Romanos 8:23, también nosotros tenemos como creyentes, vamos a ver qué tenemos nosotros del Espíritu. Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esto aquí habla sobre la venida del Señor. Nosotros como creyentes todos esperamos la venida de Cristo. Y aquí en este versículo, ¿verdad? Romanos 8:23, somos, ¿verdad? Como creyentes tenemos las primicias del Espíritu. La pregunta número 11 en Primera de Corintios nos enseña que cada uno, es decir, cada creyente en Cristo les ha dado algo. Vamos a ver qué nos es dado. Primera de Corintios 12:7. Pero cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, ¿verdad? Aquí estamos hablando de que hay diferentes manifestaciones del Espíritu Santo y esto es solo para edificación de nuestras almas, ¿verdad? En nuestras vidas. Hasta este momento los pasajes consultados hasta aquí revelan que cada creyente sostiene ya una séptuple relación con el Espíritu Santo. Vamos a ver en detalle esto. Uno, el Espíritu Santo le convenció que usted era pecador. Es el Espíritu Santo el que hace la obra, el que está haciendo en este momento la obra en usted, ¿verdad? Que ha tomado ese paso de fe, de discipularse, de querer conocer más la palabra de Dios y crecer en ese conocimiento. El Espíritu le convirtió, es decir, le capacitó para desocupar el trono de su vida y hacer de Jesús su Señor. También el Espíritu le dio nueva vida, le ha hecho nacer de nuevo. Hemos podido ver, ¿verdad? A lo largo de las lecciones anteriores, que debe haber un nuevo nacimiento para que nosotros podamos en realidad ser nuevas criaturas, que nosotros podamos dejar ese viejo hombre y tener un inicio, tener un antes y un después en nuestras vidas. El Espíritu entró en él para morar perpetuamente. El Espíritu entró en usted en el momento que usted lo aceptó y estará allí hasta la venida de Cristo. El Espíritu le selló, identificándole como hijo de Dios y garantizando la seguridad de su salvación. Todos somos criaturas de Dios, pero solo aquel que recibe a Jesús en su corazón tiene ese privilegio de ser llamado hijo de Dios. A través del Espíritu Santo tenemos nueva identidad, somos hijos de Dios y nos garantiza la seguridad de la salvación. El Espíritu le dio las arras, o sea, las primicias de las cuales ya hablamos de su herencia, que es un anticipo de todo aquello que vamos a recibir cuando el Señor venga, cuando podamos estar con Él y cuando podamos recibirle, ¿verdad? Cuando Él venga en las nubes de gloria. El Espíritu le dotó a usted con algunas capacidades, algunos dones espirituales que deben ser utilizados para poder servir en la iglesia y en el mundo. Vamos a ver en Primera de Pedro 4:10 que nos dice esto. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otro, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Debemos ser buenos administradores de aquellos dones que el Señor nos da a nosotros. Algunos, por ejemplo, tienen don de alabanza, otros tienen don de predicación, otros tienen don de exhortación, don de adoración, don de intercesión. Entonces estos dones debemos utilizarlos, debemos ser buenos administradores de eso y utilizarlo en beneficio de aquellas personas, ¿verdad? Que ya sea que no le conocen o que están necesitados de ese pan espiritual. En 1 Corintios también, 7:7,
nos dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Este es Pablo diciendo, ¿verdad? Que todos, él quisiera que todos fueran como él, pero cada uno a Dios le ha dado un don especial, ¿verdad? Todos tenemos algún don y debemos pedirle al Señor que nos dé ese denuedo, nos dé ese deseo de poner ese don al servicio de él. Bien, vamos a avanzar entonces a la segunda parte de este estudio y vamos a ver qué nos manda hacer Efesios 5, 18. La segunda parte vamos a ver en este momento de ese versículo. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Esto es un mandato que el Señor nos está dando, en el cual nos habla de no debemos embriagarnos en vino, particularmente en este versículo, pero también lo podemos aplicar en otras áreas de nuestras vidas. Cuando llenamos, ¿verdad?, nuestros ojos, nuestra mente, nuestros pensamientos de cosas que no nos edifican. Antes bien debemos procurar esa llenura del Espíritu Santo cada día, que el Espíritu Santo derrame, ¿verdad?, en nosotros y podemos nosotros crecer, ¿verdad?, en el conocimiento de la palabra. Aquí en esta pregunta número 12 usted va a poner ser llenos del Espíritu Santo. Esto es lo que nos manda el Señor a través de este versículo de su palabra. Ok, la pregunta número 13, hay varias citas. Allí vamos a ver algunas de ellas, ¿verdad? Y esto nos describe cómo eran los creyentes en el tiempo antiguo, cómo ellos, ¿verdad?, al ser llenos del Espíritu Santo, cómo se comportaban. Primero, vamos a leer Hechos 2:4. Dice así, Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto nos habla aquí, ¿verdad? Como cuando ellos reciben el Espíritu Santo empiezan a hablar en lenguas no conocidas para ellos y eso fue de sumo asombro para todas las personas, ¿verdad? Entonces ellos, al ser llenos del Espíritu Santo, la característica fue que hablaron en otras lenguas. Veamos entonces aquí. En la siguiente, Hechos 4, 8 y 31. Vamos a ver Hechos 4, 8 y 31. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sano, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Aquí era dando testimonio, ¿verdad?, de un gran acontecimiento que se dio, y esto solo pudo hacerse a través del Espíritu Santo. En el versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nuevamente podemos ver la palabra denuedo, es esa valentía, esa fortaleza que da el Espíritu Santo para poder testificar y hablar de Cristo. También podemos ver entonces en Hechos 6, 3 y 5, vamos a ver aquí, que nos dice Hechos 6, 3 y 5. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Aquí el 5 nos dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Esto es, pues nos hace referencia a cuál debía ser la característica principal, ¿verdad?, para poder cumplir con esas actividades que se estaban dando en ese momento, debían ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, podemos ver en el capítulo 7, 55 también, si vemos aquí, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Nuevamente podemos ver cómo Él es lleno del Espíritu Santo. Y así podemos ver en las siguientes citas, si usted tiene un tiempo luego, puede revisar las otras citas, donde estos hombres y mujeres del antiguo
del tiempo antiguo, ¿verdad? Ellos eran llenos del Espíritu Santo. Usted va a colocar aquí en esta línea esa característica principal de esas personas, lo cual les hacía a ellos, ¿verdad?, dar testimonio y hacer otras cosas en el nombre de Jesús, ¿verdad?, para poder aumentar la fe de otros. Entonces, vamos a avanzar en la pregunta número 14, donde nos dice, para que el Espíritu Santo nos pueda llenar, hay por lo menos 2 pecados que debemos abandonar. Vamos a ver cuáles son algunos de esos pecados. Efesios 4:30 nos dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Allí habla de que no debemos nosotros de contristar al Espíritu. Allí un poquito más adelante vamos a ver qué significa esa palabra contristar. Y la segunda parte de esta pregunta nos dice que tenemos que dejar de hacer algo. Eso lo vamos a ver en 1 de Tesalonicenses 5:19. Vamos a ver qué dice 1 de Tesalonicenses. Dice, no apaguéis el espíritu. Vamos a ver en detalle qué significa, ¿verdad?, contristar. Dice, contristamos al Espíritu Santo cuando damos lugar al diablo. Vamos a ilustrarnos un poquito más en qué significa darle lugar al diablo. Efesios 4:27 nos dice así: ni deis lugar al diablo, ¿verdad? Esto significa que no debemos nosotros hacer nada que pueda dar lugar a que Satanás cumpla su propósito o de que Satanás sea quien haga algo, ¿verdad? Nosotros debemos siempre procurar estar en el Espíritu Santo. Antes de ser salvos, éramos hijos del diablo, dice su palabra, dice la palabra, y estaríamos en cautiverio a su voluntad. Esto podemos verlo en 2 de Timoteo 2:26. Pero hay una gran noticia. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esto lo vamos a ver, esta palabra tan hermosa, en Colosenses 1:13. Dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esta es una promesa, ¿verdad?, que nos da el Señor, que una vez que nosotros recibimos a Cristo, dejamos de vivir en ese pecado, en esa esclavitud del pecado, y pasamos de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Somos parte del reino de Dios. Satanás ya no tiene ningún derecho sobre nosotros, y si le resistimos en el nombre de Cristo, tiene que huir. Eso lo podemos ver en Santiago 4:7. Pero cuando en vez de resistirlo le damos lugar, incurrimos en adulterio espiritual, hiriendo los sentimientos del espíritu e impidiéndole su deseo de llenarnos. Ahora podemos ver qué significa apagar. Apagar al espíritu es cuando nosotros nos negamos a cumplir con un conocido deber cristiano. Es el espíritu quien nos impulsa a nosotros a obedecer la voluntad de Dios, así como ésta se nos revela en las Escrituras. Cuando obedecemos, el Espíritu tiene libertad para llenarnos. Cuando desobedecemos, sin embargo, lo apagamos en un sentido relativo, reduciendo esa intensidad de esa llama, que es la que nos hace orar, que nos hace interceder, que nos hace amar a nuestro prójimo. Esa llama relativamente se apaga y ya no tenemos ese mismo deseo. Entonces podemos concluir que en la medida en que nos sometamos a la soberanía de Cristo en nuestra vida diaria, en esa medida precisa seremos llenos del Espíritu Santo. Vamos a pasar entonces a evidencias. La evidencia de que uno está lleno del Espíritu consiste en demostrar el fruto del Espíritu en su vida diaria. Vamos a ver cuál es ese fruto. Lo vamos a ver en Gálatas 5:22 y 23. Así nos dice Gálatas 5:22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué vamos a poner aquí en este espacio? El fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo involucra, ¿verdad?, todas estas cosas. Nosotros por el Espíritu Santo tenemos amor, tenemos gozo, tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, es ese fruto del Espíritu Santo el que nos hace a nosotros hacer en el nombre de Jesús cualquier cosa que hagamos, ¿verdad? Y ahora vamos a ver qué hace ese Espíritu por nosotros. Vamos a ver en Juan 16:13, la primera parte.
Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Es Él el que nos guía a nosotros, ¿verdad? A toda la verdad. Nosotros no podemos nosotros, ¿verdad?, hacer nada sin el Espíritu Santo. Es Él el que nos guía a toda la verdad. Aquí podemos poner nosotros en Juan 16, la primera parte, nos guiará a toda la verdad. Vamos a ver entonces qué hace el Espíritu Santo por nosotros, según Juan 14:26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es quien a nosotros nos redarguye de pecado, de justicia, de juicio, nos enseña, es el que nos guía, ¿verdad? Y esta fue una promesa que Jesús nos dejó a nosotros, de que cuando Él se fuera, el Espíritu Santo enviado por el Padre era el que nos iba a ayudar en todo tiempo. Entonces aquí usted, en la primera parte, usted va a escribir, me enseñará todas las cosas, ¿verdad? Y en la segunda parte usted va a escribir, me recordará todo lo que yo he escuchado. Toda palabra que usted escuche, toda predicación, toda exhortación, es el Espíritu Santo el que la trae a su memoria para que usted entonces pueda actuar de una u otra manera, para que usted pueda ser redarguido a través de la palabra, es a través del Espíritu Santo. La pregunta 19 nos dice, ¿qué hace el Espíritu por nosotros? Según Romanos 8:14. Veamos qué nos dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces vamos a ver aquí, ¿qué hace el Espíritu por nosotros? ¿Verdad? Nos hace hijos de Dios. Es importante que nosotros creamos eso. Si nosotros creemos que somos hijos de Dios, que hemos recibido a Jesús, entonces ya pasamos de las tinieblas a la luz, como bien lo mencionamos, y somos hechos hijos de Dios. Tenemos ese privilegio y esto, ¿verdad?, nos llena de muchas promesas, de mucho gozo, de mucha esperanza, ¿verdad? Ya no vivimos, no tenemos que vivir con esa desesperanza de un futuro incierto, sino que vivimos esperando la venida de Cristo, creyendo que Él va a venir y que vamos a ser salvos. Romanos 8:13, en la pregunta número 20, nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer por medio del Espíritu? Veamos en Romanos 8:13. Dice así, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es importante que nosotros, ¿verdad?, siempre estemos peleando la batalla con nuestra carne, ¿verdad? Es conforme al Espíritu que nosotros podemos hacer morir esas obras. Entonces, aquí usted va a colocar, ¿verdad?, en la pregunta número 20, hacer morir las obras de la carne. ¿Qué es lo que podemos hacer solo por el Espíritu? Usted en su propia fuerza, en su propio intelecto, no puede dejar de hacer algo que a su carne le guste. Si a usted le gustaba hacer tal cosa, ir a un lugar, ver cualquier cosa, usted en su fuerza, en su propio deseo no lo va a hacer, porque la carne es débil y el espíritu es contra la carne. Entonces es a través de ese espíritu que usted va a poder vencer a la carne, ¿verdad? Entonces allí, en la pregunta número 20, usted va a colocar hacer morir los deseos de la carne. Pasando a la pregunta número 21, podemos ver cómo es caracterizado el espíritu según 2 de Timoteo 1:7. Veamos qué dice 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Podemos ver aquí, no es el espíritu de cobardía, voy a poner la primera, sino de amor, ¿verdad?, de dominio propio y de poder, sino de poder, de amor y de dominio propio, es lo que va a poner aquí.
Esto simplemente nos dice a nosotros que al nosotros tener ese espíritu, nosotros debemos siempre confiar en el Señor. Debemos reprender a través del Espíritu Santo todo espíritu de temor, todo aquello que nos amedrenta, todo aquello que nos dice que no podemos, ¿verdad?, hacer esto o aquello. En el nombre de Jesús nosotros tenemos ese poder y no debemos, ¿verdad?, caer en esos temores, en esos desconsuelos. Es el Espíritu Santo en nosotros que nos va a dar ese dominio propio para vencer esa tentación. Y tenemos el poder de predicar la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos da el denuedo, ¿verdad?, para poder hacer todo esto. Estos son características del Espíritu, ¿verdad? Según Hechos 6:3, ¿qué cualidad se obtiene cuando uno está lleno del Espíritu? Vamos a ver, es interesante esto que nos dice. Hechos 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Verdad? Aquí una de las cualidades que podemos colocar es buen testimonio. ¿Verdad? Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted va a reflejar eso, usted va a servir de testimonio a otras personas. Otras personas van a ver un cambio en usted. Si usted antes no le hablaba a las personas, si usted era introvertido, si usted no le gustaba, ¿verdad?, conversar, compartir con alguien, cuando usted es lleno del Espíritu Santo, usted va a permitir que el Espíritu obre en usted. Entonces es en ese momento, ¿verdad?, cuando usted va a servir de testimonio. Usted va a querer decir lo que el Señor ha hecho en su vida y eso le va a servir de testimonio a otras personas. Veamos en Hechos 13:52 qué cualidad se obtiene cuando uno está lleno del Espíritu. Hechos 13:52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Este versículo la verdad es que es sumamente impactante porque cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros sentimos un gozo indescriptible. Las personas lo van a ver, las personas van a ver en usted que a pesar de que hay pruebas, que a pesar de que hay dificultades, usted tiene un gozo y ese gozo solamente viene del Espíritu Santo. Es Él el que le da a usted, le permite gozarse en las pruebas, le permite confortar a otra persona, ¿verdad? Entonces ahí en esa pregunta usted va a escribir la palabra gozo, escríbala con mayúscula, con negrita, porque eso es lo que usted debe sentir por el Espíritu Santo. Es normal que nosotros en algunas pruebas podamos decaer, pero clamemos al Señor y pidámosles que nos inunde de su gozo, para que podamos entonces así, como bien dijimos anteriormente, ser de testimonio a aquellas personas que quizás aún no lo conocen o están un poco, ¿verdad?, trabajando y creciendo cada día en su vida espiritual, usted pueda inundarlos con ese gozo y pueda testificar del gozo del Espíritu Santo. Bien, una de las últimas preguntas, ¿verdad?, nos dice, ¿qué nos da el Espíritu según Hechos 1:8? Vamos a ver Hechos 1:8 que nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Con este versículo, hermano, usted debe recibir esa promesa del Señor. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, desde el momento que usted es sellado con esa promesa del Espíritu Santo, usted recibe poder. Cada día debemos anhelar más la llenura del Espíritu Santo para tener más poder, ¿verdad? Pero nosotros podemos alcanzar por el Espíritu Santo a nuestra Jerusalén. Nuestra Jerusalén son todas aquellas personas que están cerca de nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, aquellas personas a las cuales nosotros tenemos un alcance directo. Y cuando ya hayamos conquistado nuestra Jerusalén, entonces podemos ir a Judea, Samaria, que representa el mundo, las naciones. Pero es a través del Espíritu Santo que entonces usted recibe poder. Ahí en la pregunta 24 usted va a escribir la palabra poder. También esa puede ponerla resaltada en mayúscula porque es lo que usted recibe y es lo que debemos cada día pedirle al Señor, que nos dé poder, que nos aumente nuestra fe para poder tener ese denuedo de predicar su evangelio. Para finalizar, entonces podemos ver la pregunta número 25. Cuando los creyentes de Jerusalén estuvieron llenos del Espíritu Santo,
qué hicieron. Vamos a ver qué se hace, ¿verdad? En Hechos 4:31, cuando usted es lleno del Espíritu Santo. Cuando hubieran orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí la respuesta es hablar con denuedo. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos va a dar nosotros la capacidad de hablarle a alguien. En este caso, pues es el Espíritu Santo el que me da a mí la capacidad de compartir con ustedes este estudio que ha sido de edificación para mi vida y espero que también sea de edificación para la suya. Si usted ha recibido a Jesús en su corazón, si usted tiene, ¿verdad?, la seguridad de salvación, entonces usted puede en este momento pedirle al Señor que lo llene de su Espíritu Santo. Es un anhelo que debemos tener cada día de querer ser llenos del Espíritu Santo para que nosotros podamos tener todas esas características y podamos cumplir con el mandato que es ir y predicar su evangelio a toda criatura. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que quiere que nosotros alcancemos, ¿verdad?, hasta los confines de la tierra. Le agradezco por este tiempo que nos ha brindado. Lo invito a que siga, ¿verdad?, leyendo los capítulos que están de tarea y que se anime a hacer la siguiente lección que también va a ser de mucha edificación para su vida. Gracias.